Hola traders, bienvenidos. Hoy traigo una reacción de las que más me apetecía hacer, sinceramente, y es a este vídeo que estáis viendo aquí en pantalla ahora mismo, que es de Marcos López de Prado, que es los peligros del overfitting en el backtesting, o del lo que se conoce como ajuste a la muestra, ¿no? Del hecho de estar sobreoptimizando tu backtesting. Esto que a muchos quizás os parece algo lejano, nos pasa a todos, es decir, cuando hacemos backtesting, que es una de las cosas que más hacemos los traders, cometemos una serie de errores que nos llevan a pensar que lo que conseguimos en el pasado, en backtesting, es replicable en el futuro. Y en este caso, Marcos López de Prado, que es una eminencia en todo lo que tiene que ver con el análisis cuantitativo de datos, ahora os explicaré un poco quién es, da una conferencia aquí de 20 minutos, una entrevista que explica cosas que son, desde mi punto de vista, indispensables para cualquier trader, para que su backtesting sea realmente útil. Y seguramente muchos os preguntaréis quién es Marcos López de Prado, y la verdad es que es una eminencia en el mundo del análisis cuantitativo de finanzas, de datos, en el mundo de las finanzas y de la bolsa. Es hedge fund manager, en este caso, de un fondo importantísimo de Abu Dhabi, trabaja como profesor en la Universidad de Cornell, es una de las referencias principales mundiales a nivel de machine learning, de aplicado a finanzas, es decir, si pensáis en algún momento en entender cómo funciona el machine learning, el análisis cuantitativo de datos en el mundo de la bolsa, de las finanzas, Marcos López de Prado, digamos que es el exponente principal de todo el mundo. Y además ha escrito algunos libros, como los que estáis viendo aquí en pantalla ahora mismo, que es, por ejemplo, el Advances in Financial Machine Learning y el de Machine Learning for Asset Managers, que son como Biblias, en este caso. Son como la referencia principal en el estudio del Machine Learning, en este caso de análisis cuantitativo de finanzas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los próximos 10, 15, 20 minutos que dure este vídeo vamos a escuchar a una persona que sabe muchísimo de lo que significa analizar datos para sacar conclusiones en el mundo de las finanzas, la persona que quizás más sabe. Por lo tanto, vamos a escuchar un poco qué nos dice sobre los errores habituales que cometemos los traders a la hora de hacer backtesting, para que así lo solucionemos y mejoremos. Además, me apetece mucho hacer un vídeo sobre backtesting y explicar algunas cosas que creo que he visto que la gente comete a nivel de errores y de fallos habituales que la mayoría de traders no se dan cuenta, y lo voy a hacer. Si estáis viendo esto, yo creo que el día siguiente, no sé cuándo estáis viendo esto, pero el día siguiente de este vídeo sacaré un vídeo en el que explicaré claves desde mi punto de vista para el backtesting, ¿vale? Así que vamos a ver a Marcos López de Prado, a ver qué explica sobre el backtesting, y así nosotros también mejoraremos como traders. Vamos a ello. Como siempre, tendréis el link a esta entrevista aquí abajo y os invito a que investiguéis por vuestra propia cuenta a Marcos López de Prado, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto. Thanks for joining us. Bias, backtest overfitting, non-normality. These are serious issues in finance. And they're problems not just for researchers, but also practitioners and investors. Thanks for joining us. I'm Kathy Scott with Institutional Investor Journals, and I'm visiting with Marcos Lopez de Prado. He's a senior executive at Guggenheim Partners in New York, and he's co-author of an article in the Journal of Portfolio Management's 40th anniversary issue. Welcome. Thank you. Marcos, what is backtest overfitting? A backtest is a historical simulation of how a strategy would have performed in past. This performance can be the result of noise, or it can be the result of signal. The backtest is fit when the strategy is profiting from signal, and it's overfit when the backtest is profiting from noise. And that's what we want to avoid. We want to avoid false positives. We want to avoid strategies that are profiting from noise. This is a big problem in finance because as a result of competition, the ratio of signal to noise is very low. And as a result, it is very likely that the strategy is overfit, much more likely that it's overfit than fit. And what about... Ok, aquí ya he dicho cosas importantísimas que entiendo que a muchos quizás os choquen, y os aseguro que es así. Ya he dado dos claves. Primero, que hay que diferenciar la señal en un backtesting del ruido. El ruido es lo más habitual que nos pasa a los traders, y es intentar identificar un patrón en el pasado que nosotros creemos que realmente es una señal, que realmente es algo replicable y repetible en el tiempo. Pero el ruido que existe, que nos lleva a ese overfitting que él explicará, es lo más habitual que ocurre, y por lo tanto es importante que tengamos herramientas como traders para diferenciar lo que es ruido de lo que es señal, ¿de acuerdo? Y él, como habéis visto, ha dicho que es muy probable, es mucho más probable, aunque no nos lo creamos, encontrar ruido que no señal, ¿vale? La señal es digamos que la oportunidad de encontrar señales realmente no es tan grande, y por eso es tan complicado, ¿de acuerdo? Seguimos. Selection bias. Selection bias occurs when a researcher only publishes positive results. Now, this leads to a winner's scores because what used to work best in history typically is not going to work best in the future. So the problem of selection bias is that we only see what used to work best, and then going forward, it tends to perform worse. Now, selection bias can occur without backtest overfitting, but combined provide a horrible situation because backtest overfitting makes selection bias trivial, meaning that you can run millions of simulations and then only publish the best result. So it exacerbates.
Ok, aquí está hablando de algo muy común también, de un sesgo habitual en alguien que hace backtesting. Esto os aseguro que a nivel psicológico nos ocurre a todos, que es el sesgo de confirmación, ¿de acuerdo? O de selección, por así decirlo, que tiene un poco de diferencia, pero para entender sesgo de selección o sesgo de investigador es aquel sesgo que ocurre cuando tú tienes una hipótesis, tú crees firmemente en que lo que estás buscando, que es lo que tú quieres, es lo que tiene sentido, ¿no? Los seres humanos tenemos tendencia a creer que nosotros tenemos la razón siempre, a que somos mejores que los demás, que somos superiores a los demás, es un sesgo habitual, ¿no? En la mayoría de personas. Cuando tú eres alguien que tiene una idea de trading, una idea de estrategia, y vas al histórico, al pasado, a buscar, hacer un backtesting, ¿no? Y a revisar si lo que tú crees tiene sentido, estás sesgado de manera inconsciente a que tú solo busques aquello que realmente confirma tu hipótesis. ¿Se entiende? Tú tienes la idea de que quizás un doble techo después de una ruptura de toma de liquidez, yo qué sé, cualquier cosa, eso como tú piensas que tiene sentido, vas a ir al paso a hacer lo posible para encontrar que tu hipótesis tiene razón y no que sea falsable. Tú no intentas que eso sea falsable y que por lo tanto si sobrevive es un elemento de supervivencia importante, ¿no? Y de robustez, sino que tú lo que buscas es que sea correcta y por lo tanto eliminas sin querer cualquier tipo de información que niegue que tú tienes razón. Y eso es lo que él menciona como ese sesgo de selección, que si lo sumas con el overfitting que le explicará, pues se queda ahí un caos importante y lo que ocurre es que tú, la mayoría seguro que lo habéis experimentado, haces un backtesting increíble, te piensas que ya tienes la estrategia ganadora, la pones a aplicar al real, quizás ganas los primeros meses, pero de repente la estrategia deja de funcionar. Seguro que os ha pasado porque nos ha pasado a todos. Así que escuchad bien porque aquí os doy algunas claves. Face the problem, even if you have one or another is bad enough, but generally they go hand in hand. They generally go hand in hand, at least in the worst cases. It can occur that the person can engage in selection bias without a backtest, but when selection bias occurs in combination with the backtest, this leads to the most inflated performance. And what's the fundamental cause of performance inflation? The fundamental cause is what is known as the multiple testing problem, and let me illustrate it with an example. Suppose a fair die. The probability of obtaining a 6 is 1 over 6. Now consider 10 fair dies. If I roll them, the probability that I get in each of them a 6 is less than 1 over 60 million. Suppose now that I roll these dice a large number of times until eventually I get all 6s. If I show you this last outcome, you will be led to believe that these dice are unfair. And why are you believing that? Because I'm not telling you that in order to achieve that result, I had to roll the dice tens of millions of times. That is the problem of selection bias. I'm only showing you the outcome that I want you to show, and I don't tell you how hard it took to get it. Ok, aquí está hablando de algo también que ocurre habitualmente y hay dos formas de verlo. Una que es la forma maquiavélica, que es la que utilizan los vendedores de cursos y vendedores de motos del mundo del trading, donde te enseñan normalmente backtest con curvas crecientes, rectas, increíbles, que son curvas, os aseguro que es así, o sea, estoy dispuesto a debatir cualquier tipo de ejemplo que me pongáis de curvas similares en backtest con esta afirmación, y es que son curvas que están sobreoptimizadas, están ajustadas, tienen overfitting, ¿de acuerdo? Sí o sí. Es decir, lo que hacen esos traders para engañaros, para intentar convencernos de que son super traders y que tienen estrategias ultra mega ganadoras, es hacer ese sobreajuste a la muestra, buscar patrones en el pasado que ellos ya conocen y que por lo tanto buscan en el entorno adecuado, en el mercado adecuado, en el momento adecuado, para que esas señales, esas ideas cuadren con el entorno de mercado y lo muestran como que fuese algo ganador y que se pudiese replicar en el tiempo. Eso es falso y se utiliza de manera maquiavélica para engañar a la gente. Y luego están las personas que cometen ese tipo de actos por desconocimiento, como nos ocurre a todos, por falta de experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y que espero que este tipo de vídeos os ayude a no cometerlo. Que es que tú haces con ilusión una estrategia, te planteas una hipótesis, estudias, la desarrollas, la buscas en backtest, crees que eso está bien hecho, pero estás cayendo en ese sesgo de selección en el que, como él bien dice con el tema de los dados, tú lo que estás haciendo es buscar, limar poco a poco tus reglas. Seguro que os ha pasado, ¿no? Que tenéis unas reglas, vais al pasado a buscarlas, estáis buscando en backtesting estas señales, esos setups, pero de repente veis que, después de 30 trades en este setup, he visto que si pongo el stop un poco más lejos, me va mejor. Pues pongo el stop un poco más lejos, pero no eliminas la información que has hecho en los otros 30 trades, sino que la mantienes en el backtest. Cambias ese parámetro y sigues haciendo el backtest con mejores resultados. Hasta que vuelven a haber peores resultados, por ejemplo, dices, ostras, no, es que el gatillo de mi entrada no tiene que ser cuando
hay una envolvente, sino he visto que tengo que esperar la envolvente y un retroceso. A partir de ahora voy a hacer eso, pero no eliminas la información pasada. Así que vas limando de manera inconsciente, porque tú lo que quieres es simplemente tener buenos resultados y sentir gratificación a la hora de confirmar tu hipótesis, porque no te das cuenta de eso. O sea, lo estoy haciendo muy visual, muy sencillo, pero hay detalles que son más difíciles de encontrar cuando lo trabajas tú solo. Y es que como estás tan focalizado en tu idea, no te das cuenta, vas limando tu idea, tu hipótesis, y las reglas que al principio habías empezado a testear acaban siendo otras totalmente distintas. Eso por un lado. Y luego hay otra opción, también inconsciente, y es en que tú, con unos parámetros bien montados, con unas reglas bien montadas, vas a buscar en el pasado, en aquellos activos, contextos, periodos, entendedme, de mercados, en los que cuadra exactamente lo que tú buscabas con lo que ocurría en ese momento. A nivel de volatilidad, pones el riesgo adecuado para esa volatilidad, pero no contemplas lo que puede llegar a ocurrir en otro momento de volatilidad distinta, haciendo que de manera inconsciente tú creas que tienes una estrategia que es ganadora y luego al final esa estrategia se rompe, ¿de acuerdo? Es importante, de verdad. Esto es mucho más importante de lo que creéis. Is there any way to really avoid selection bias? We all have biases. Yes, well, what we need is transparency. So what is misleading you in my example is the fact that I am concealing information. I'm not telling you that this outcome was really hard to obtain. And because you just see the final outcome, the 10 sixes, you will believe that it was very easy to obtain, meaning that it is signal. But the reality is, because these dice are fair, it was noise. It was really hard to obtain that outcome. So the problem of overfitting and selection bias, in fact, leads back to the problem of transparency and disclosing the number of trials involved in a discovery. So is performance inflation a form of fraud? It depends. I would like to believe that in most cases it's the result of negligence, in the sense that there are many researchers in many different fields that engage in empirical research, and for one reason or another, they do not control the number of trials involved in achieving a particular result. Now, if they don't know what they are doing, we cannot say that is fraud. I think the issue is with those researchers that know that of the existence of the multiple testing problem, and still they conceal the number of trials involved in a discovery just because they want to promote a particular outcome. Okay, let's step back a Claro, minute. fijaos aquí que está diciendo eso, ¿no? Que como traders, en este caso, hay muchos traders que creen que tienen estrategias ganadoras porque quizás han hecho un backtesting ellos mismos, han encontrado una señal que funciona, un setup que funciona y venden esa estrategia como ganadora cuando en realidad es un overfitting. Ese es el problema y es un poco lo que dice él, que puede ser fraude, como decía yo, si lo haces voluntariamente sabiendo que cometes overfitting o si no es una negligencia simplemente porque no sabes lo que estás haciendo. Que personalmente es lo que creo que nos ocurre a la mayoría de los traders, también os lo digo. Por eso hay tan pocas estrategias que realmente ganen. Y por eso siempre os digo lo de que los sistemas, las estrategias se rompen. Y que la gente, vosotros me decís, no, las estrategias no se rompen, es el trader que no sabe adaptarse. Os entiendo, de verdad. Pero que la mayoría de estrategias se rompen, me refiero a que cuando tú haces un backtest, crees que lo haces bien, pero estás cometiendo errores sin darte cuenta que hacen que solo haya funcionado en un periodo de tiempo determinado, con un contexto determinado, por lo que lo más probable que ocurra es que esa señal que tú has tenido, ese setup que has tenido, caduque. Y por lo tanto, lo empiezas a operar, llevas mucho tiempo haciendo backtesting y cuando llegas a operar en real, el tiempo en el que esa estrategia funcionaba ya no funciona y empiezas a perder. Entonces ves curvas, y seguro que os ha pasado, curvas en un backtesting que son así, llega el punto del real, hay una línea aquí y desde el real en adelante empiezan a perder. Es que es habitual, eso nos pasa a todos. I understood the example about the die. Give me an example of an investment strategy that's been overfit. My favorite examples come from the area of seasonal patterns. And we could discuss, of course, examples everywhere. But in the case of seasonal patterns, there are tons of publications and almanacs that promote ideas like do not buy stocks on Monday, or buy stocks in the spring, or buy stocks in presidential years. There are all sorts of rules associated with particular periods of the year. So, for instance, let's suppose that I come up with some rule that tells you buy stocks on Monday and sell them on Wednesday. I try that, and performance is bad. And then I say, well, I will try buying stocks on Tuesday, doubling down on Wednesday, and going long on Thursday. And that doesn't work. And then I say, well, I should go long stocks every even day of the month, and that happens to work. Now, eventually, there are so many combinations that eventually there will be one combination that works, and it works not because there is a signal under that behind that behavior. It just works because something must work. There is
there are random patterns in nature, and eventually something will appear to be profitable. The way to distinguish between these random patterns and signal is to take into account the number of trials that took to uncover that result. Why is this research relevant? Eso es importantísimo también, traders. La idea es, y lo hablamos un poco hace algunos días, hace algunos vídeos, no sé cuándo se está emitiendo esto, con Alejandro, con el tema de análisis técnico, y es que si tú haces, quiero decir, en un entorno como los mercados, en los que siempre hay movimientos y siempre ocurren cosas, puede pasar que de manera aleatoria tú caces una señal durante un periodo de tiempo que funciona, y eso puede ser una correlación espúrea, es decir, da la casualidad de que tu comportamiento, que tu decisión se ha alineado durante un periodo de tiempo con algo, con un patrón que parece ser que funcione. Pero eso no significa que funcione en el largo plazo, sino que simplemente durante un periodo de tiempo ha correlacionado, ha sido por puro azar que tu comportamiento, tus tomas de decisiones y el mercado se han correlacionado. Es como lo que se dice habitualmente, es decir, si sale el sol, imaginemos que estás en una época en la que cada vez que sale el sol, lo voy a poner de otra manera, cada vez que hay un día de lluvia, te duele la rodilla, ¿vale? Tú crees, entonces asocias, de cierta manera, que si hay nubes, si hay un día de lluvia, te va a doler la rodilla y eso es consecuencia una cosa de otra. Lo que no estás viendo es todas aquellas veces que te dolía la rodilla y no hacía sol, o todas aquellas veces que llovía y no te dolía la rodilla, porque tu atención selectiva solo te hace creer que tu hipótesis de que la rodilla te duele cuando llueve es esa, y por lo tanto solo te fijas en aquellos días en que ocurre esa señal. ¿Se entiende, no? Pues esto es importante que lo entendamos también como traders. To investors? It's relevant because essentially what we are saying is that most backtests published in the academic or practitioners' literature do not disclose the number of trials involved in a discovery. These discoveries may be legitimate, however, the empirical evidence presented is not supportive. There is no way to determine whether a discovery is legitimate unless we know the circumstances of the discovery, how many trials it took to reach that conclusion. This is particularly problematic in finance because, as I said, the ratio of signal to noise is very low. And most likely discoveries are coming from noise, not from signal. So it is key that whenever an investor receives a backtest, this investor asks questions about this backtest, how many trials it took, what is the correlation between the trials, what is the Sharpe ratio, is the Sharpe ratio published the best of the Sharpe ratios or some average of the Sharpe ratios to see if there is a selection bias. What should the investor tell the manager? Importantísimo también, fijaos lo que os dice, es importante que como traders tengamos herramientas de análisis que nos permitan ver si un backtest de una estrategia realmente funciona o no. Os lo digo constantemente, no puede ser que creáis simplemente porque alguien os lo diga en que una estrategia funciona, porque si es así, estáis cayendo de nuevo en un sesgo de selección. En este caso es un sesgo, por ejemplo, de efecto halo, en el que como alguien que os vende una estrategia parece ser que sabe más que vosotros, ya le otorgáis a esa persona un estatus de conocimiento y de validez que quizás no tiene. Entonces tenéis que ser suficientemente críticos y empíricos para poder analizar si lo que os están dando realmente tiene una ventaja, tiene una señal robusta, o si por lo contrario está cayendo en el overfitting, pensándose de manera, quizás, no digo que sea culpa de esa persona, la mayoría pienso que sí, pero hay algunos que no, que simplemente os lo dan pensando que funciona cuando en realidad no funciona porque no tiene los conocimientos para saber que funciona, y vosotros os lo tragáis. No es algo tan difícil. Es decir, y esto no significa que no podáis ganar dinero con una estrategia que esté overfiteada. Es decir, como no sé, ya sé que es un anglicismo muy feo no sé cómo decirlo, no esté sobreoptimizada. Tú puedes ganar con una estrategia durante un periodo de tiempo que está sobreoptimizada, caes en un periodo en el que ganas, porque se correlacionan esos actos que os he dicho, pero es importante que cuando esa estrategia deje de funcionar tengáis herramientas para detectarlo, planes de contingencia y que empecéis a trabajar para cambiarla y volveros a readaptar. ¿Me explico? Eso es lo importante. Vamos a acabar y os dejaré el link aquí abajo para que la veáis. Well, not having an answer means that most likely that portfolio manager came up with this discovery without controlling the circumstances of the discovery, which normally would mean that this discovery is the result of overfitting. What about the holdout method? Researchers use this to validate their tests. Does it correct for overfitting? That's a great question, and in fact is one of the biggest misunderstandings in empirical research in finance. The holdout method consists in splitting a sample into two or more subsamples, where one subsample is used for training the model and another subsample is used for testing what we have learned in the first subsample. This is a procedure that is helpful in a variety of settings and for some purposes, but does not prevent overfitting.
And the reason is this. Hold that does not control for the number of trials involved in a particular outcome. And as a result, hold that itself falls victim of overfitting. And what about memory effects? You talk about that a lot. Ok, para acabar, porque si no el vídeo será muy largo y os dejo aquí abajo la entrevista, de verdad os invito a que vayáis a acabarlo y que investiguéis más a Marcos López de Prado. Acabo de mencionar algo que se llama, lo hablaré en el siguiente vídeo que os he dicho antes, que sacaré, si hoy estáis viendo esto, pues al día siguiente tendréis otro vídeo explicando en profundidad lo que conozco del backtesting y cómo hacerlo bien, formas, métodos, etcétera. Es lo que él lo menciona como walk forward test. Eso es un walk forward, es decir, tú tienes una muestra in sample que se conoce y otra que es out sample. Y está explicando algo que tiene que ver con eso, ¿vale? Que es un proceso, un paso dentro de ese backtesting que la mayoría, por desgracia, no conocéis. Así que lo voy a dejar aquí porque creo que lo que se ha dicho ya es importantísimo y necesario recalcar. Si dejo que el vídeo dure mucho más, cada vez lo ve menos gente y creo que es importante que entendáis el concepto de overfitting, de sobreoptimización, porque veo a mucha gente que sobreoptimiza sus estrategias, las muestra como ganadoras y luego se dan la hostia cuando ven que en el mercado real no funciona. Investigad todo lo que significa el overfitting, investigad por qué eso está ocurriendo y si eso está ocurriendo y cómo corregirlo. Y el próximo día tenéis un vídeo sobre mi opinión sobre el backtesting, cómo funciona realmente y algunos truquitos. ¿De acuerdo, traders? Gracias por estar ahí un día más. Espero que si os ha gustado este vídeo le deis profit. Os aseguro, de verdad, que este tipo de camino, seguir este tipo de referentes es lo correcto. Sé que a veces parece algo, no sé, parece difícil de entender, que hablan de lenguajes muy técnicos, pero no hay que reducir al absurdo las cosas como son. Este negocio es un negocio complicado, hay que tener conocimientos, no es tan sencillo como te quieren vender, así que trabajad un poco en ese sentido, que os aseguro que es el camino correcto. ¿De acuerdo, traders? Nada más, que vaya muy bien la semana de trading, espero que no caigáis mucho en overfitting y nos vemos en el próximo vídeo, traders. Chao.